Hola, este es otro video en el que les voy a explicar sobre el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de proteínas. A diferencia del concepto que tenemos de esqueleto tradicional, que es una matriz sólida, mineral, como la que forman nuestros huesos, en la naturaleza existen otros tipos, otros diseños de esqueletos. Y las células lo que poseen es una red de proteínas que son de tipo elástico y que se encuentran organizadas en diferentes niveles. Todas estas fibras que vemos alrededor de estas vesículas forman parte del citoesqueleto. Básicamente hay tres tipos de fibras que se diferencian de acuerdo a su grosor. Las más delgadas se llaman filamentos de actina y miosina. Luego hay unas de tamaño intermedio que se reciben el nombre de filamentos intermedios. Y finalmente las fibras más gruesas se llaman microtúbulos. Aquí podemos ver cómo es la disposición de estas fibras en una ilustración que ejemplifica la distribución espacial de estos niveles del citoesqueleto. Básicamente tenemos que la diferencia, además del material del que están hechas las fibras, radica en el grosor de las mismas. Las más delgadas se llaman microfilamentos y están formados básicamente por un tipo de proteína llamada actina. Luego están los filamentos intermedios, que están formados por diferentes tipos de proteínas. Finalmente están los microtúbulos, que están formados por otro tipo de proteínas llamadas tubulinas. Podemos ver que el grosor de cada filamento o de cada fibra es diferente. Las más delgadas miden de 5 a 7 nanómetros, luego están entre 8 y 11 nanómetros y por último entre 20 y 25 nanómetros. Estos números que se ven en escala muestran el promedio. Aquí podemos ver una neurona que mediante una técnica en la que se hacen visibles las fibras utilizando marcadores fluorescentes, se observa cómo existen estos filamentos, inclusive se puede diferenciar el núcleo, ya que en el núcleo existe una variación de este tipo de esqueleto celular. ¿Cuál es la función de este esqueleto? Bueno, depende, pero en general mantiene la estructura y la forma celular. Además, permite la fijación de las organelas. Y lo más importante, tiene que ver con el movimiento celular. Este movimiento puede ser de dos tipos. El movimiento que realiza la célula en el mismo sitio o el movimiento que le permite a las células cambiar de sitio, es decir, el desplazamiento. Finalmente también es importante en la división celular, a nivel de la citocinesis, es decir, del citoplasma, como de la mitosis o meiosis, es decir, del material genético. El citoesqueleto tiene un papel muy importante en todos los procesos de transporte. Recordemos los transportes de membrana a través de vesículas, en la modulación de receptores de superficie, es decir, proteínas que se encargan de recibir estímulos, en la formación de compartimentos, es decir, ayuda a las organelas a organizar funcionalmente en regiones de la célula y participa en los procesos de interacción celular. Todos estos procesos o todas estas funciones van a ser explicadas a lo largo del video. Los más delgaditos se llaman microfilamentos. Son fibras que están formadas por una proteína llamada F-actina, actina fibrosa. Estas fibras
Normalmente están en la periferia de la célula, es decir, ubicadas cerca de la membrana. La F-actina está formada de dos filamentos de proteínas globulares llamadas G-actina que se enrollan helicoidalmente, es decir, formando una hélice. En esta representación podemos ver, además de que hay un enlace a un material, la conformación, como es la estructura en 3 dimensiones de esta proteína que podemos ver en este otro en forma de bolita. La G-actina es una proteína globular, es esta misma que vimos acá. Empieza a formar primero dímeros, luego trímeros, y de esta manera polimeriza, es decir, forma unidades más grandes hasta formar, en este caso, dos fibras que se disponen en forma helicoidal y que reciben el nombre de F-actina. Empezamos con la G-actina en forma globular, terminamos con la F-actina en forma fibrosa. Estos microfilamentos tienen diferentes funciones. Primero, son los responsables de la forma y del desplazamiento celular. Además, estos microfilamentos se asocian con otra proteína y permiten la contracción del músculo. Este proceso es un proceso que además necesita altas cantidades de energía y calcio. Los microfilamentos pueden también permitirle a la célula moverse y hacer la contracción de su citoplasma, así como la división del mismo en la división celular, es decir, la citocinesis. Al formar las microvellosidades que habíamos visto que eran estructuras en forma de pliegue en las células, lo que realmente hace que tengan esta forma es la disposición de estos microfilamentos que se pueden ver aquí como en color más claro y forman estas prolongaciones de la membrana o estos pliegues de la membrana llamados microvellosidades. Podemos ver el movimiento de la célula, las contracciones, la formación de pseudópodos para la fagocitosis, por ejemplo, como todos estos procesos están controlados por este tipo de fibras. Igualmente, podemos ver que la célula se va a dividir por medio de citocinesis en el citoplasma cuando se forma un anillo contráctil de esta proteína actina. Aquí podemos ver algunas fotografías que han sido tomadas mediante la técnica de fluoroscopía, en la cual se hacen visibles estas fibras mediante colores llamativos o brillantes. Podemos ver cómo, en este caso en verde, se pueden observar cómo están ubicadas en la parte externa de la célula, o en este caso en color amarillo. Vemos varias células y esta red de proteínas, o aquí las podemos ver en un color como amarillo y anaranjado. Todas estas son las fibras de actina. Aquí podemos ver en color azul cómo está dispuesta la actina en la periferia celular, es decir, alrededor de la célula. Y aquí podemos ver la contracción. Esta es una célula que está en división celular y cómo se está contrayendo el citoplasma formando un anillo que se va cerrando y permite a la célula entonces dividirse en dos partes. Esto es la citocinesis. Luego está en el otro tipo de fibras llamadas filamentos intermedios. Estos son un poquito más gruesos. Miden de 8 hasta 10 nanómetros de diámetro y van a depender del tipo de ubicación o el tipo celular en el que se encuentren que vamos a encontrarlos. Es decir, hay varios tipos y dependiendo del tipo de célula vamos a encontrar uno u otro tipo. Por ejemplo, hay hasta la fecha 6 tipos de fibras que forman los filamentos intermedios
Y dependiendo de cada tipo de fibra tenemos un material que las forma. Por ejemplo, los filamentos intermedios tipo 1 se llaman neurofilamentos, solo están en el tejido nervioso. Los filamentos intermedios tipo 2 se llama desmina, la proteína que los forma. Este se encuentra en todas las células musculares. Recordemos que hay tres tipos de células musculares: músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco. Los filamentos tipo 3 están en las células gliales, que son un tipo de neuronas. En los astrocitos también, las células de Schwann, todas estas son del sistema nervioso. La dimentina forma los filamentos tipo 4, que están en células sanguíneas, células endoteliales, es decir, las que forman los vasos, fibroblastos, que son los que forman parte de la piel. Luego están los filamentos intermedios tipo 5, que se llaman queratinas, que están en las células epiteliales. Luego están los filamentos tipo 6, que se llaman láminas o laminofilamentos, que hay varios tipos, A, B y C. Estos van a estar formando la cubierta del núcleo en diferentes tipos celulares. Vamos a ver acá cómo hay una serie de funciones que de momento todavía están en estudio, porque estos filamentos intermedios se conocen relativamente hace poco. Entonces, de momento se está aún en estudio de cuáles son las funciones que estos presentan. Las más conocidas, las que se conocen de primera instancia, son las láminas nucleares, habiendo tres, pero se conocen básicamente ampliamente dos tipos, que son la lámina A y la lámina B. Aquí podemos ver la función que ellas tienen. Recordemos que la célula tiene una particularidad en la división celular, y es que cuando la célula se va a dividir, el núcleo como organela desaparece. Entonces, la desaparición del núcleo está asociada a la organización y desorganización que tienen estas fibras, que podemos ver aquí en color como rosado, se llaman las láminas. Se ubican por la parte interna de la cara de la membrana nuclear. Podemos ver que están por acá, y en el momento que las células van a dividirse, el núcleo desaparece, porque estas fibras tienen la capacidad de ensamblar y desarmar las diferentes partes de la membrana nuclear, y entonces si desaparece la membrana nuclear porque se desarma, el núcleo como organela desaparece. Este fenómeno lo vamos a ver más adelante cuando estudiamos la división celular. Aquí podemos ver los filamentos intermedios en diferentes fotografías, como se observan. Especialmente observen el núcleo, como se marca claramente. Aquí podemos ver en color blanco las láminas, aquí las podemos ver en color azul, junto a otras fibras. Aquí podemos ver en las neuronas también en color azul. Aquí podemos ver también esos filamentos intermedios, como están literalmente por toda la célula. Dentro de las cosas que se están estudiando, por ejemplo, observen la manera en que se disponen estas fibras. Aquí podemos ver en esta representación, aquí en la parte externa, los microfilamentos. Esta es la membrana, es la parte externa de la célula, pues, de la periferia celular. Aquí podemos ver los microtúbulos, que no hemos conversado todavía de ellos, que son estas fibras más gruesas. Y en este color como morado se pueden observar cómo por toda la célula se distribuyen estos filamentos intermedios. Observemos que las organelas están sujetas, están literalmente ancladas en un espacio, porque estos filamentos intermedios las mantienen en un sitio. Pero igualmente, por ejemplo, si esto fuera una organela, esa organela puede, a través de este filamento y este otro, y viene por aquí y se comunica con esta mitocondria, por ejemplo. Entonces,
de las cosas que se están estudiando en este momento y que hay evidencia, pero todavía no hay como para hacer una hipótesis importante, es que la comunicación intracelular, es decir, dentro de la célula, se lleva a cabo por estas fibras. Además de que pueden observar que el anclaje de las organelas es una función que está claramente definida. Los microtúbulos son los más grandes, son los más gruesos, que miden entre 20 y 25 nanómetros. Ellos están formados por dos tipos de variantes de la proteína tubulina. Está la alfa tubulina y la beta tubulina, o la tubulina A y B. Y como son los más gruesos, son los que permiten la parte estructural de la célula, que se lleva a cabo el andamiaje celular y la forma, por lo tanto, y también le permiten a las células moverse siguiendo los filamentos. Los microtúbulos van a funcionar como si fueran una guía a lo interno de la célula, permitiéndole, por ejemplo, a una vesícula moverse desde el aparato de Golgi hasta la membrana, siguiendo un microtúbulo de estos como vía o como señal de hacia dónde queda la membrana. Además, una de las partes más importantes es que estos microtúbulos también en la división celular tienen un papel importante, porque forman una red llamada el huso, y este huso se encarga de la separación cromosómica en la división del núcleo, en la división celular, en la mitosis y en la meiosis. Igualmente, la locomoción, es decir, el desplazamiento de una célula, se puede llevar a cabo por parte de los cilios y flagelos, que son estructuras que se forman a partir de estos microtúbulos. Entonces acá podemos ver las dos formas de tubulina, la alfa y la beta. Primero se forman dímeros, es decir, moléculas de 2, y luego una molécula de 13, una cadena circular que se va disponiendo y forma el microtúbulo. El microtúbulo es una estructura hueca. Aquí podemos ver en una fotografía que ha sido modificada por color digitalmente cómo se ven estas fibras en amarillo. Estas fibras son las fibras del huso que van a enganchar los cromosomas, que deberían estar ubicados en esta región central, y los van a separar. Esto ocurre en la división celular. Aquí podemos ver una fotografía en tiempo real, una secuencia fotográfica de la división celular, donde podemos ver en amarillo estos microtúbulos, como se forman en regiones concretas. Así, estas regiones se llaman centriolos. El centriolo hacia todas las direcciones emite una serie de microtúbulos. Podemos ver aquí cómo están enganchados. Esta región clara son los cromosomas, y cómo los cromosomas van a ser separados. Observemos en la secuencia. Empezamos por acá, hasta tener casi dos células diferentes. Recordemos que esta separación de las células la llevan a cabo los microfilamentos, pero estamos observando los microtúbulos. Aquí podemos ver este huso, podemos ver la fibra de este huso o estos microtúbulos como forman una red por toda la célula. Y aquí podemos ver estos centriolos formando como un sol, ¿verdad? Por la manera en que se disponen estas fibras. De eso, por ahí viene el nombre de la áster. En algún libro pueden leer ese nombre, áster. Y observemos entonces, aquí estos son los cromosomas, cómo están siendo enganchados por estas fibras. Se llaman microtúbulos cromosomales, que son más gruesos y enganchan los cromosomas y les permiten separarlos primero y luego movilizar las mitades de los cromosomas, es decir, las cromátidas, cada una hacia un lado o hacia un extremo. Este tema se va a ver de nuevo, más en profundidad, en el capítulo de división celular.
Aquí podemos ver un cilio o un flagelo. Un cilio o un flagelo es casi igual. La diferencia es el tamaño. La cola del espermatozoide es un flagelo. Es una estructura como un látigo que le permite moverse al espermatozoide o al espermio. Cuando este flagelo es cortito, se llama un cilio. Resulta que el interior, si usted hace un corte en el interior del microtúbulo, va a encontrar como, por ejemplo acá, se observa la disposición en un corte transversal del flagelo en una estructura llamada 9+2. Hay dos microtúbulos en el centro y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 pares de microtúbulos que están ubicados en la periferia y 2 en el centro. Esta estructura es el interior de un flagelo. Aquí podemos ver en la parte basal, donde está unido este flagelo a la membrana, la parte basal, donde están los cuerpos basales, una estructura formada por 1, 2, 3, una tripleta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tripletas de microtúbulos. En la parte basal hay 9 tripletas y en la parte central hay 9+2. Esta estructura, como son proteínas que se pueden contraer, le permite movimiento a la célula cuando usted mueve primero un lado del flagelo y luego el otro. Si usted contrae las estructuras que están hacia el lado derecho y luego las del lado izquierdo, produce un movimiento del flagelo. Los centriolos son entonces estas estructuras formadas por 9 tripletas de microtúbulos. Primero se han visto solo en células animales, no significa que no existan en otras células. Están en el núcleo, muy cerca del núcleo. Cuando la célula se va a dividir, esos centriolos se duplican y se mueven hacia los polos de la célula. Estos centriolos son los encargados de formar el uso. Estas redes de fibras de microtúbulos se van a formar precisamente en este lugar, en los centriolos. Aquí podemos ver la estructura de 9 trigos, 9 tripletas. Esto que se ven acá son proteínas que se encargan de la unión de estos centriolos o estas tripletas. Generalmente son 2. Aquí podemos ver 1 y esta mancha que se ve aquí es de la misma estructura, solo que vista de lado. Esto significa entonces que forman un ángulo de 90 grados. Siempre hay 2, pero están formando como una L o un ángulo de 90 grados. Estos centriolos entonces estaban formados por 9 tripletas o 9 grupos de 3. Se encuentran unidos por estas proteínas que les decía, se llaman la nexina y la dinenina, y tienen entre 200 y 400 nanómetros de longitud, 200 de diámetro y 400 de longitud. Aquí podemos ver, son 2, están en ángulo recto. Aquí vemos un flagelo o un cilio. Recordemos que la diferencia era el largo, y hay pares en el centro y a los lados, a los costados. En el caso de la parte basal, donde está unido la membrana, esta es la membrana, ¿lo ven? Acá está unida. Vemos esta estructura donde están las nexinas y las dineninas uniendo estos microtúbulos en pares, en 9 pares y un par central. Si yo veo la parte dentro de la célula, veo la parte basal que está en la pura membrana, veo las tripletas, 9
tripletas y en la zona de transición hay 9 pares, no están estos dos microtúbulos centrales. En esta zona de transición podemos ver entonces que estos dos de acá no existen. Con esto entonces terminamos el video del citoesqueleto o esqueleto celular. Muchas gracias.